Entonces yo me presento, soy el ingeniero Álvaro Ugarte Quispe. Voy a estar a cargo de lo que es este curso en sí intermedio avanzado de SolidWorks. Bueno, dándonos un resumen de mi persona para los que no me conocen o los que no han tomado el curso básico con el instituto. Bueno, en sí yo en cuanto a lo que es la experiencia misma con el programa, en cuanto a la industria, bueno, ya he trabajado ya en un par de industrias, lo que era ETRAI, lo que era Astrix en su momento y eventualmente hago proyectos para la empresa Unilever en conjunto con otra empresa terciaria, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi experiencia en cuanto a lo que es en la industria. Igualmente he hecho trabajos para otros países en algunos proyectos en sí más específicos. Países como México, Colombia, Chile, incluso algún proyecto en Estados Unidos. Igualmente suelo dar cursos, actualmente doy cursos en un Instituto de México para el tema netamente de SolidWorks. De igual manera, lo he estado dando eventualmente en la San Simón, entonces tengo bastante experiencia en cuanto a lo que es el manejo del programa y lo que es, bueno, la enseñanza por parte mía, ¿no? Bueno, igualmente tengo algunos certificados a nivel experto con SolidWorks, nuestro destaco el diseño mecánico y experto en simulación, en el módulo de simulación y en APIs, ¿no? Que es el módulo de automatización. Entonces, bueno, le está invitando lo que va a ser este curso avanzado de SolidWorks, ¿no? En este curso, bueno, sí se tiene un temario específico que ahorita lo vamos a ver. Vamos a explorar un poquito el programa y quisiera igual consultarles más o menos qué quisieran aprender durante el curso porque nosotros a veces podemos adaptar el temario en qué va a tratar más o menos el temario, cuánto tiempo va a durar, van a ser en sí 12 días, en lo que vamos a tratar ya un nivel un poquito más intermedio avanzado para los que igual no tienen problemas, tal vez recién están entrando a SolidWorks y quieren apoyarse con cosas básicas, tal vez con videotutoriales de YouTube y así poder llevar el curso de mejor manera, no hay problema. Igualmente yo les puedo dar algunos pregrabados así de ejercicios puntuales, de lo que son lecciones un poquito básicas, para que puedan sobrellevar el curso de mejor manera. Para los que recién se van a instalar o están recordando de tiempo también el programa, ¿no? Entonces, el temario de curso va a ser lo que es parametrización de diseño, creación de configuraciones, ecuaciones, tablas de diseño en Excel. Podemos automatizarlo de otra manera este apartado, pero podemos darlo aplicativo a ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, en parte de parametrización podemos ver ahí cómo conocer algunos conceptos claves a veces que uno no lo trata de buena manera en SolidWorks. Y es una consulta muy común a veces cuando tú haces una edición y ves errores, a veces no sabes cómo solucionarlo. Pues ahí hay que saber un poquito de conceptos, relaciones de croquis, en sí tipos de croquis y demás. Se les va a pasar igualmente dos textos. Uno que es en sí, que se les llama igualmente el curso básico para los que avanzaron y otro de técnicas avanzadas de diseño. Son textos muy bonitos, tal vez parezcan no tan aplicables a la industria. Ahora en un momento los voy a mostrar. Pero en sí, en esos textos existen tips, en sí, muchos como poder manejar SolidWorks de buena manera. Entonces, vamos a estar avanzando en la parte de parametrización de diseño. Yo creo en sí, tal vez unos 3 o 2 días, tal vez un poquito así fuerte. Pero igualmente, cualquier duda lo pueden ir consultando, no hay problema. Va a estar también grabadas las clases. Y esto incluso lo podemos enfocar tal vez a alguno que otro ejemplo que ustedes quieran pasar. Siempre es interesante escucharles, ¿no? ¿Qué pieza o no sé qué proyectito tienen en mente? No sé, algún tipo de pieza en específico. Yo suelo adaptarme a veces a algunos modelos que quieran hacer. Así lo podemos mostrar como ejemplo tal vez en el curso. Tal vez no quieran mostrar un proyecto, pero una idea podemos hacer, ¿no? Entonces, eso es la parte de parametrización. Luego tenemos lo que es técnicas avanzadas de diseño. Aquí vamos a hablar un poquito de sólidos multicuerpos, de cubrimientos, operaciones de deformación, superficies y bueno, algunas técnicas en sí muy elementales para, digamos, partes de otros procesos de simulaciones, creación de matrices, operaciones que uno a veces le sorprende de que se pueda crear en SolidWorks o no saben o no tienen idea de cómo crearlo, como generar algunos moldes rápidos con lo que son operaciones multicuerpo, con algunas operaciones de superficies, eliminar algunas caras. Son operaciones muy interesantes y muy útiles en algún caso que usted lo necesite. Lo vamos a intentar avanzar de manera puntual, así para que ustedes puedan consultarlo en una grabación posterior, así sin ningún problema. Entonces ahí vamos a ver este tipo de modelos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este tipo de botella, cómo generarlo fácilmente. De este mismo podemos generar un molde, avanzar operaciones de escala, avanzar operaciones de deformación para crear una que otra figura en sí regular. Y algunos modelos en sí, digamos que parecieran muy complicados, aunque bueno, vamos a ver también los alcances del programa. Si recordamos que SolidWorks
Es un programa CAD, ¿no? Está más enfocado a figuras regulares, pero igualmente podemos hacer una que otra figura irregular, ¿no? O por lo menos lo que se ve en la industria. Para los que no saben, por ejemplo, el mundo del modelado 3D puede dividirse en dos grandes sectores, modelado paramétrico y modelado directo. Paramétrico están SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Fusion, etcétera, ¿no? En el directo estarían ya Blender, ZBrush, así más para hacer figuras de acción, elementos orgánicos, ¿no? Es modelado directo. Y SolidWorks modelado paramétrico. Por ahí podemos hacer alguna que otra figura irregular, ¿no? Conocer estas operaciones de recubrimiento, flexionar, escala, vaciado, combinar, que son en algún momento muy útiles para aplicar y es necesario que lo conozcan, ¿no? Entonces vamos a estar viendo eso con técnicas avanzadas de diseño. Luego vamos a ver un poquito de macros, automatización. En macros se puede hacer un montón de cosas, hasta guardar piezas en sí, guardar algunas instrucciones repetitivas y demás. En sí, en general. Pero podemos enfocarlo tal vez a algunas aplicaciones específicas, ¿no? Tal vez para la parte de planos, poder automatizar algunos procesos. Realmente macros, SolidWorks hace un curso de unos 5 o 6 meses. Solamente para macros, inclusive ya solicita que sepan algo de programación, así que vamos a intentar enfocarlo más o menos a algunas aplicaciones en específico, porque para eso tendremos que avanzar un poquito de programación con Visual Basic. eh, bueno, en serio usa Visual Basic, ¿no? Pero algunos enfoques, a veces algunos es nuevo para unas personas. Sé que otras ya en la universidad no han avanzado, pero igualmente podemos enfocarnos con algunos detalles. Inclusive, en la actualidad es más fácil, más sencillo. Antes lo avanzamos poco a poco, algunas propiedades tenemos, yo les pasaba un montón de propiedades, pero con ayuda de inteligencia artificial se puede volver más sencillo para hacer algunas aplicaciones, conociendo algunos puntos muy importantes. Porque yo inclusive, para hacer algunas macros, para automatizar algunos procesos, no sé, de creación de planos, creación de algunas propiedades en específico, es de cosita también de inteligencia artificial. Bueno, más con mi conocimiento se pudo crear digamos, algunas macros con éxito porque no lo hacía bien, ¿no? Ahí podemos vernos porque realmente hacerlo desde el principio puede ser un poquito complicado, así que vamos a dar algunas nociones, vamos a enfocarnos tal vez en algunos procesos, inclusive podemos escucharles a ustedes qué tipo de procesos se quisieran automatizar para intentar hacerlo con macros si es algo repetitivo que ustedes van haciendo, ¿no? Se aplica bastante en la parte de planos. Inclusive hay gente que vende ya macros para crear, digamos, cuando tú creas tu proyecto así, tu ensamble 3D. Ya algunas personas venden así sus macros que ya te lo crea todos los planos, te lo coloca todos los cajetines así. Muy interesante. Yo no lo he hecho hasta ese nivel, no he tenido tiempo, pero sí podemos ver algunas nociones de cómo se podría ir haciendo también ese proceso, ¿no? Es muy interesante. Entonces vamos a intentar verlo así un poquito más enfocado. Luego tenemos integración de técnica en proyectos reales. Esto puede ser muy importante. Vamos a hacer creo, un proyecto en sí en real, digamos, desde cero. Vamos a ir haciendo un cajetín, vamos a crear nuestros propios cajetines, viendo qué hojas podemos utilizar. Vamos a elegir un tipo de máquina para hacer. Vamos a ver más o menos con el orden que yo he visto que es ideal hacer uno de estos, una máquina, ¿no? Más o menos que vean cómo puedes manejarse el orden. Es muy importante realizar bien la parte del plano. Y luego las piezas más o menos cómo podemos ir haciendo. Recordemos que, por ejemplo, vemos aquí en el fondo, es una lavadora. Está compuesta de unos elementos que los vamos a fabricar desde cubrimiento de plancha, la estructura, por ejemplo, pero hay otros que son comerciales, ¿no? Y a estos, ¿para qué vas a fabricarlo? Bueno, ¿para qué vas a diseñarlo, perder tiempo en ese punto? Si a veces muchas de las empresas que venden esos ventiladores ya lo tienen, ya lo ofrecen en modelo CAD, así es como un intercambio, ¿no? Entre ellos te ofrecen su modelo CAD para que tú los utilices y posteriormente les compres, ¿no? Pero ya tiene medidas generales, evidentemente muchos fabricantes pueden ser de industrias mm, no digamos certificadas, pero vamos a ver en internet que hay muchas sí de estos modelos que ya tienen medidas generales, se pueden aplicar para ciertas potencias. Podemos descargarlo y en sí ensamblarlo directamente a nuestra máquina. Motores también. Aquí tenemos algunos componentes de routing. Routing no creo que avancemos, pero podríamos... Yo ya tengo un montón de textos así, inclusive de SolidWorks, y les enseño igualmente cómo descargar los archivos que están en la página. Es lo bonito de SolidWorks, realmente tiene ya todo estructurado, por lo menos más o menos libre, entre textos y archivos que uno puede dándole lectura. Y eso les voy a estar enviando, yo creo, el lunes o martes a los que estén en el curso, porque tal vez algunas cosas no lo llegamos a avanzar. Es muy extenso en sí SolidWorks, pero sí, sí para la realidad en Bolivia les vamos a avanzar lo que puede ser más importante, ¿no?
Igualmente, entonces, como les decía, los ensamblajes pueden estar compuestos, ¿no? De elementos así que fabricamos, que creamos desde cero, como otros elementos comerciales, motores, ventiladores acá, bombas y demás, ¿no? Así para hacer un diseño más con un tiempo optimizado, ¿no? No diseñar todo, no necesariamente diseñarlo. Se pueden ver en otros ensamblajes, otros motores hacen cajitas, ¿no? Porque no tienen tiempo para diseñarlo, pero no se dan cuenta que va a ser un elemento que tú no vas a fabricar y ya existe. La empresa WEC tiene todos sus motores en modelo CAT. Todos los motores que vas a ver de la marca WEC están en modelo CAT. Y claro, no te lo van a brindar evidentemente todo, ahí no vas a encontrar el modelo CAT, su estator, todo desbobinado, no, solamente la parte externa con todo el volumen que ocupa en realidad, con sus medidas entre tornillos y demás, ¿no? Entonces, así más o menos de los elementos comerciales. Entonces, vamos a ir haciendo un proyecto. Yo creo que se nos va a tomar 2 días, así más o menos en un orden adecuado. Vamos a ver un poquito lo que es el orden de las carpetas que se puede manejar. No existe una norma como tal para el orden de las carpetas. Recomendar tal vez utilizar versionador bueno, un gestionador de versiones. A veces puede pasar que estás en un ensamblaje y no sé, lo guardaste por error y lo guardaste y había un montón de errores ahí. Entonces, ahí a veces un gestionador de versiones te puede ayudar a retornar una versión anterior, ¿no? Que tal vez no puedas hacerlo directamente con SolidWorks. Entonces, vamos a ir recomendando. Google Drive puede ser uno, incluso existen un par más, ¿no? Y luego, simulación profesional. Eso vamos a verlo tal vez. Yo a veces lo avanzo muy rápido, eso. Creo que lo vamos a hacer un poquito más enfocado a lo que es algunos procesos comunes, porque en simulación puede ser muy extenso, pero es bonito aprenderlo con SolidWorks. Aunque hay que dar una advertencia con simulación, ¿no? El tipo de malla que utiliza SolidWorks es solamente un tipo en 3D, eso le limita bastante, no es precisamente el programa por excelencia en simulación, ¿no? Pueden existir mejores, pero para aprenderlo, para un punto de partida para aquí migrar a otros programas de simulación, es excelente. Vamos a detallar esos puntos importantes con SolidWorks, igualmente apoyados con un texto, porque me parece un punto de partida interesante. Aprenderlo bien en SolidWorks, luego saltar tal vez a otros programas para aprender, digamos, con mayores controles de malla, mayores opciones. Aunque en realidad SolidWorks su limitante sería más que todo el control de la malla. La malla se refiere, por ejemplo, a este discretizado que se ve de esta pieza, tal vez no se ve muy bien, que está en sí dividido, ¿no? En múltiples elementos. Entonces, lo que divide, digamos, a un programa de simulación entre su nivel básico, intermedio, avanzado, puede ser el nivel de control de malla que maneja, ¿no? Entonces, SolidWorks más o menos como solo tiene casi un tipo en 3D general, luego tiene algunos métodos también aparte. Lo podríamos llevar hasta a un nivel casi básico intermedio, sinceramente, ¿no? Luego tenemos en intermedio puede ser ANSYS, avanzado ya tenemos otros, no crean que ANSYS es el mejor. Avanzados está HyperWorks, está Abacus, existen mejores todavía. Pero un punto de partida sería excelente con SolidWorks que vayan aprendiendo, así van dando algunas nociones, ¿no? Luego les voy a estar indicando yo con apoyo de algunos textos, junto con archivos oficiales de SolidWorks. Bueno, entonces algunas preguntas frecuentes, ahorita vamos a mostrar un poquito del programa. ¿Cuáles son los requisitos previos para tomar este curso avanzado de SolidWorks? En sí, tener instalado el programa, obviamente. Saber, por ejemplo, algunos manejos. Saber croquis, creo que sería ideal, la parte 2D, aunque no crean, pero eso, yo creo que la primera clase vamos a aprovechar para hacer vamos a refrescar todo ese conocimiento. Les voy a estar indicando algunos precursos que puedan estar viendo. En sí, en general. Entonces, más o menos sería eso, ¿no? Más o menos tener una noción de cómo interactuar con SolidWorks, conocer croquis 2D por lo menos sería ideal, pero si no, el día lunes podemos hacer, digamos, un avance un poquito rápido de lo que pues, algunas configuraciones básicas y demás. Y para los que recién estén iniciando con SolidWorks y se están animando a dar este curso intermedio avanzado, claro, se les va a apoyar aquí dándoles algunos videos así pregrabados sobre algunos avances generales. Aunque, bueno, tendrían que verlo tan rápido para poder acompañar al curso, pero de todos modos va a estar todo grabado, así que no creo que exista mucho problema. ¿Cuánto tiempo tomará completar el curso? Van a ser 12 días como se les indica. Y bueno, en sí serían como 2 semanas. Vamos a ver, eso no estuve muy al tanto de los días que se va a pasar, si de lunes a viernes o de lunes a sábado. Eso ahorita con el moderador les va a ir indicando. ¿Cuál es la metodología de enseñanza? Evidentemente es avanzar algunas cosas puntuales de manera teórica y hacer algunos ejercicios prácticos interesantes en clase. Lo podemos ir viendo mejor si lo pueden seguir con su computadora, si puede ser más interesante para ustedes. Es que la idea es que ustedes lo manejen y se topen con toda clase de errores que podemos ir corrigiendo. Así aprendemos todos, ¿no? Así yo les puedo estar indicando.
y así no tenemos problema. Pero claro, a veces tal vez no va a alcanzar el tiempo, pero vamos a hacer un par de ejercicios prácticos. Luego voy a seguir avanzando otros detalles. Pero la idea es esa, ¿no? Por lo menos que puedan acompañar con la computadora. Yo les voy a estar enviando todos los archivos que vamos a utilizar en la clase antes de que comience. Y así, en lo posible, ¿no? Lo posible que algunos a veces pueden estar en el transporte de viaje o no están en sus casas con su computadora, entonces sí, puede ser entendible. Entonces ahí, como les repito, va a estar la grabación. ¿Algún proyecto incluido en el curso? Sí, vamos a hacer un proyecto antes de avanzar simulación, así completo. Más o menos para ver cómo es la noción o la idea de trabajo que se puede hacer con SolidWorks de una manera más o menos óptima, ¿no? Porque muchas empresas pueden tener otro flujo de trabajo. Y en sí no es algo normado, ¿no? Pero darles una idea de cómo se trabaja generalmente en las empresas. El curso ofrece soporte técnico en caso de dificultades, claro, siempre que se topan con algún error de instalación, algún detalle, algún error que esté generando, yo les voy indicando cómo solucionarlo. Realmente SolidWorks, al ser, tener una comunidad tan grande, sinceramente a veces les envío algunos videos de YouTube porque siempre hay algún usuario de algún otro país que ya lo ha subido la solución. Digamos, de SolidWorks podemos encontrar como unas 100 soluciones y esas 100 soluciones alguien ya lo ha subido, ¿no? Así yo les indico más rápido, pero en caso de que no lo entiendan, yo les puedo estar indicando manualmente qué hacer. Entonces, no se preocupen, sí, exceptuando toda la parte de SolidWorks Electrical, que a veces hay errores que no se han solucionado. Casi en todo lo demás existe una solución, así que tampoco se asusten en la instalación, no es en sí tan complicado. Depende, a veces la computadora puede variar una que otra opción, pero en sí otro problema que se pueden encontrar, no sé, en Toolbox, en algún complemento, no se preocupen tampoco, se va a poder solucionar. Claro, exceptuando un poquito la eléctrica, que sí se sabe que algunas cositas son más complicadas de solucionar, pero no estamos avanzando nada de SolidWorks eléctrica durante este curso. ¿Cómo puedo acceder a las herramientas de SolidWorks necesarias para el curso? ¿Qué versión de SolidWorks utilizará? Todas las herramientas se les va a estar enviando en el grupo de WhatsApp directamente, las grabaciones igualmente en el grupo de WhatsApp que se vaya a crear. ¿Qué versión de SolidWorks se utilizará? Eso depende cuál tengan instalado. Es que yo intento, por ejemplo, lo que voy a hacer, yo quiero que ustedes lo puedan abrir también. Entonces yo por eso a veces bajo a la versión 2018, porque a veces otros tienen instalado 19, 20, 21, 22. Pero en realidad yo tengo las tres versiones. Tengo lo que es la 18, 21 y 24. Si es que todos estuvieran instalado mínimo la 21, podríamos avanzar a la 21. Aunque no mucha, hay unos detallitos, hay muchas correcciones de errores que en cada versión. Tal vez no se nota muchas cosas, pero van corrigiendo errores y errores es lo que más se puede notar. Entonces dependería cuál tiene instalado, pero lo mínimo que puedo avanzar yo es la versión 2018. Mm, bueno, eh, entonces esa es la versión que yo puedo estar en sí utilizando, pero no sé, los que tienen instalado quisiera saber qué versión están manejando. Ay, ay, aquí creo que hay algunas preguntas. Dice, aquí dice, a ver, yo tengo la 16, Vladimir. Eso un poquito se me complica, ¿no? Te lo podría estar enviando algunos archivos en la versión normalizada, ¿no? Me imagino tal vez por la computadora lo tienes esa versión, tal vez por algún programa en específico, ¿no? Puede ser entendible. Porque mi otra computadora yo la manejo la 17 mínimo, y no. Vamos a ver qué podemos hacer para compartirte los archivos, ¿no? Lo malo es que se perdería información de lo que se va haciendo. Los modelos 3D sí se van a poder compartir, pero perdiendo lo que es la información del árbol de operaciones, ¿no? Que puede ser muy relevante. Porque otra manera de bajar de versión para que tú puedas abrir lo que yo voy avanzando, va a ser complicado. Pero de todos modos, si lo acompañas con el video, no va a haber problema, ¿no? Yo más o menos como una. Que puedan estar trabajando más o menos con eso. Lo que refiero, por ejemplo, a lo que es el árbol de operaciones es. Vamos a ver estas piezas. Acá. Aquí dice, bueno, veremos la otra pregunta. Nos ayudará a bajar algunos K3D para descargar sobre algunos productos prefabricados o diseños ya realizados. Claro, más o menos qué producto estás buscando. Si es un producto comercial que está a la venta, sí, puede existir. Uno específico, no el 100% de las empresas ponen a su disposición los modelos 3D, ¿no? Pero sí hay librerías grandes como TracePart, Fint, MC Master en sí, incluso tienen a veces plugins para instalarlo directamente. Acá creo que aquí tengo instalado el MC Master. No, en esta versión no la tengo. Mm, aquí tengo, por ejemplo, un plugin de una empresa así, que va a trabajar con internet. Acá, por ejemplo, me deja buscar.
algunos archivos directamente. Aquí tenemos este MC Master, por ejemplo, es una empresa inglesa, norteamericana, en sí, de Estados Unidos, pero permite buscar algunos productos así. Tiene aquí toda clase de elementos, transportadores, tornillos, resortes, engranajes, ¿no? Lo que me refiero ahorita, Vladimir, es, por ejemplo, que se va a poder compartir los archivos sin problema, pero se pierde a veces el árbol de operaciones cuando se comparte bajo un formato normalizado. Ese es el detalle, pero evidentemente yo les compartiría más que todo para que puedan abrirlo. Ahora, evidentemente, por lo que vamos avanzando, van a poder ustedes trabajarlo desde la grabación, ¿no? Que pueda quedar o en vivo también. Entonces, sí, Ariel, les voy a ayudar en sí. No sé qué modelos 3D estás interesados. Si es que es comercial, se puede encontrar. Tal vez no el exacto de la misma empresa, pero uno similar sí hay. Sí habría, ¿no? Si no es algo muy específico. Tampoco esperes que un motor, no sé, Toyota, la empresa te lo va a brindar 3D hasta el último tornillo. Obviamente no, tal vez te lo brinde la parte externa, algunos detalles. Tenerlo a detalle así, es exacto, no sé, no te lo van a compartir. Imagínense yo que sea un diseñador que trabaja por una empresa y compartir eso, no, a detalle no, pero siempre lo simplifican. Por ejemplo, esta empresa MC Master, inclusive casi que no lo simplifica del todo. Eso es lo interesante de esa empresa. Ahorita vamos a ver su página. Creo que este proyecto no sé si está bien instalado. Ya. Luego, dice Daniel, la 21 está bien. ¿Nos proporciona el instalador del programa? Sí, creo que les había indicado el moderador que se les iba a proporcionar, creo, la 21. Igualmente, si están interesados, yo les puedo compartir, creo, otras versiones en general. Aquí se sabe el área de trabajo. ¿Te refieres al área de trabajo con SolidWorks? Más o menos a qué áreas se puede trabajar. ¿Eso te refieres, Daniel? Ya. Sí, sí, claro. Con SolidWorks, bueno, tienes distintas industrias, ¿no? Empezando de lo básico, impresión 3D, por ejemplo, es algo fácil de emprender, más o menos será un buen comienzo, esa industria está en la industria en general, ¿no? En la industria mecánica en general, siempre se necesitan diseñadores, modeladores, inclusive en el tipo de industria puede estar dividido hacia distintos sectores, hay empresas que netamente trabajan con chapa metálicas y con planchas de metal, ahí se puede trabajar con eso, tal vez no avancemos mucho esto, pero si es que hay mucho interés podemos dar algunas clases extras de esto, operaciones en general. En sí el trabajo se enfoca más en la industria mecánica, ¿no? Pero hay otras pequeñas industrias, ¿no? Que sí que pueden ser, como te digo, impresión 3D, no sé, si tal vez la parte de escaneo 3D. En general puede ser, ¿no? Entonces, sí, sí suele ser bastante solicitado. Y como ven, existen distintos tipos de industria, obviamente para estructuras también, piezas soldadas. Eh, en sí, por ejemplo, hay empresas, como te digo, se dedican, solamente saben utilizar bien piezas soldadas, porque hacen puras estructuras. Otras, como te digo, pura chapa metálica. Hay otras pequeñas que no se hace mucho, tal vez como moldes en Bolivia en general, pero hay también aquí herramientas para esos sectores, ¿no? Entonces, es bastante amplio. Incluso, bueno, tal vez no vamos a avanzar otros complementos, pero hay igualmente la parte de simulación en general. Entonces, en la industria mecánica en general tiene bastantes sectores y es muy aplicado. SolidWorks es el programa en sí más aplicado en Latinoamérica en general, ¿no? Son las áreas de trabajo en las que puedes estar sí, familiarizándote. El 22 estaría bien, ya el 22 está, sí está, voy a ver, voy a intentar conseguir el link. O si no, te voy a pasar un link que se pueda descargar fácilmente sin ningún problema de virus. Pero que a veces el tema es subirlo, ¿no? Pero a ver, voy a ver si tengo ahorita disponible en Google Drive el 22 sector para poder enviártelo. ¿Hasta qué versiones configura SolidWorks? Todas. Yo tengo 2020 y no tengo problemas. ¿Cuál recomiendo actualizar de las versiones? Yo te diría la 2024. ¿Sabes qué cosa tan bonita añadieron a la 24? Que tiene, por ejemplo, una opción de guardar hasta 2 años antes. Puedes guardar hasta los 2023, hasta los 2022. Claro, a menos que sea alguna operación muy actualizada que hayas utilizado, puede tener problemas. Pero tiene esa opción. Entonces, si tu computadora más o menos aguanta la 2020, yo creo que va a aguantar la 2024. Y eso es lo que me gustó de esta versión. Evidentemente va manteniendo 2 años por lo menos. Es realmente un problema, a veces mucha queja de que solamente puedas abrir de versiones anteriores y no superiores. Acá, por ejemplo, en SolidWorks tenemos
Si bien tiene actualizaciones de Zores y demás en general y algunas opciones interesantes, aunque claro, también podemos destacar una cosa que le quitó, pero veremos primero esto. Guardar como por ejemplo aquí tenemos esto que no existía en las versiones anteriores. Puedo guardar en versión 2022 y conservando su árbol de operaciones o 2023, ¿no? Depende del tipo de pieza también. Algo que le quitaron la 24, eso depende si utilizas bastante el PhotoView 360, que es un renderizador directo que utiliza SolidWorks, lo quitaron. Pero bueno, en sí, creo que no se utilizaba mucho, no sé si lo vuelvan a recrear. Entonces yo no tengo problema con la 24. Yo no utilizaba, por ejemplo, el renderizador, pero tal vez a ti se te iba a ser más útil, entonces ese detallito podría ser. Pero a ver, con la 20 se continúa nomás con la 20 en sí, Ariel. Puede ser también óptimo. Es que igualmente todos se van actualizando. Van a haber algunas librerías, por ejemplo, de lo que es GrabCAD, que no es como una librería, pero es como una comunidad. Ahí a veces descargo unos modelos, los analizo, en sí me da muchas ideas a veces cuando tengo que hacer algún equipo en específico. Y aquí todos se van actualizando, digamos. Yo por eso también me actualizo. A veces comparten archivos, evidentemente cada usuario, esto es una comunidad, como les digo, de usuarios que comparten. Se van actualizando también de versión SolidWorks, ellos ya van a la 25, a la 24. Y hay que irse actualizando en base a ellos, ¿no? Miren, aquí este dibujó este dron. No lo compartió como el archivo SolidCAD, porque evidentemente cada quien va a querer compartir o no, ¿no? Pero hay muchos modelos que se pueden descargar casi netamente en SolidWorks. A mí, por ejemplo, esta página me ha dado muchas ideas en algunos equipos, nociones para poder arrancar uno, ¿no? Y justamente a veces, justo en lo como que tú consultas lo que es eh, máquinas de gimnasios, Edson. Aquí dice, yo trabajo con planchas metálicas para pies de máquinas de gimnasio. Ah, muy interesante, sí, una vez sí he diseñado algunas máquinas, inclusive Mm, tenía un cliente argentino al que les vendía simplemente los planos. Podemos ir haciendo tal vez alguno interesante. Según se sabía, siempre me enviaban planos que les vendían, creo, algunos venezolanos y siempre me hacían modelarlo y corregir algunos detalles. Pero podemos estar haciendo algunos ejemplos tal vez de eso. Aquí dice, a ver, yo trabajo con planchas metálicas para minería. Te diría, Vladimir, que no es un área que yo he pisado, sinceramente. La minería no es un área que yo he pisado, así que no estoy del tanto, pero podría ser interesante escuchar tal vez. Podemos hacer algo de estructuras, pero no es un área en la que yo he trabajado, sinceramente, Vladimir. No, pero eso indica. Pero no sé qué tipo de piezas, choc chancadoras utilizan, es la única máquina en sí en la que he trabajado. En sí hay un montón de máquinas, ¿no? En general, pero podríamos ver tal vez qué tipo de piezas se podría generar o en qué van utilizando, ¿no? SolidWorks, si es que tú viste, Vladimir, tú pudiste verlo. Más que todo sería conocer las operaciones y ya, bueno, uno metido en una cierta industria ya va desarrollando lo correspondiente, ¿no? Ahora, Benjamín dice, ¿se tocará algún tema para estructuras metálicas? Sí, vamos a estar viendo lo que es alguna noción de, más que todo, piezas soldadas. No va a haber tiempo para hacer lo que es piezas en sí empernadas, ese tipo de estructuras. Aunque tiene los últimos módulos, tiene un avanzado sistema estructural. Por ejemplo, en la 24, a partir de la 20 le añadieron algo aparte de esto de esta pestaña de piezas soldadas. Se trabaja generalmente para estructuras soldadas, ¿no? Que son, digamos, las estructuras un poco más sencillas de hacerla. Pero he estado desarrollando, por ejemplo, otra pestaña, otro módulo de sistema estructural, donde ya se tiene para elementos de conexión, ¿no? Que se llaman esos elementos empernados. Así vamos a estar viendo, ponemos piezas soldadas, pero vamos a ver esto tal vez un poquito de sistema estructural, aunque depende de la versión que tengan. Cada año lo va aumentando. En la 20, por ejemplo, debe estar muy básico y la 24 ya está un poquito avanzado. Entonces, igualmente, como digo, dependería de su versión para aprovecharlo bien esto, pero yo sí vamos a estar viendo algo de lo que son piezas soldadas. Aquí dice, vamos a ver, yo trabajo con, bueno, ¿qué normas se usarán en piezas soldadas? Bueno, las normas clásicas, ¿no? En sí para diseño, puede ser ANSI, ISO, DIN o no sé a qué tipo de norma específica te refieres. En realidad aquí va a ser más que todo ayudarles con la parte de modelado. Después es conocer la norma y las condiciones en sí específicas de algún trabajo para irlos haciendo, ¿no? Eso sí, SolidWorks no tiene como tal cargado las normas en específico, ¿no? Eso, a diferencia tal vez de otros programas como Tecla, tal vez, donde tiene cargado sí, una cierta norma, más que todo para el tema de verificación y simulación. Bueno, en esos casos sí, hay programas que pueden ser un poquito más específicos, ¿no? Pero podemos irnos adaptando tal vez un poquito
con SolidWorks, aunque solamente piezas soldadas, si vamos a hacer estructuras en general, realmente podemos hacer uno que otro ejemplo. No creo que nos enfoquemos tanto en eso porque puede ser muy extenso, ¿no? Aunque no sé qué normas en sí específico te refieres, realmente se usan las normas generales, no hay algo en sí en común. Para el tema de simulación, evidentemente hay que utilizar las normas o ASI o LRFD, que esas no las tiene cargadas SolidWorks, eso sí. Esos ya las tienen cargadas SAP, Tecla, XAM Elements, ¿no? Esos programas sí las tienen cargados. Pero sí se han hecho estructuras y simulaciones, aunque así, respetaban toda la norma como tal, haciéndola manualmente con SolidWorks, no creo que lo vayamos a hacer, Héctor, sinceramente. Para la parte de simulación, ¿no? Ya, entonces vamos a decir, sería interesante verlo, ¿no? Más o menos si tienen alguna idea de algún equipo, también irlo viendo durante el curso, para hacerlo como ejemplos. Es que hay muchas áreas, ven la cantidad de áreas que existen y digamos satisfacer a todos en general puede ser un poquito complicado, pero podemos irlo sobrellando tal vez con alguna lectura de textos, algunos videos pregrabados apartes, porque aquí vamos a encontrar gente que quiere hacer, no sé, una cocina, otra que quiere hacer tal máquina, otro que quiere hacer estructuras, y SolidWorks puede hacerlo, es bastante amplio, ¿no? Y entonces vamos a intentar en sí hacer algunos ejemplos así, no tan puntuales, sino sí tal vez un poco más genéricos, pero siempre llevando los puntos importantes, dándoles las recomendaciones necesarias. Evidentemente en el proyecto vamos a hacer algo interesante completo de principio a fin, ¿no? Y es entendible también, ¿no? Es entendible, a veces lo intentamos hacer así un poquito tal vez avanzado para que puedan ustedes llevarlo de mejor manera, ¿no? Si es que falta tal vez avanzar algo, depende de las consultas que vayan teniendo durante las clases, puede haber un par de clases extra, no va a haber mucho problema en eso. Entonces, lo que vamos a ir llevando va a ser ese temario, ¿no? En general, esas operaciones en general para irlas conociendo, va en base a algunos ejemplos que podemos ir llevando como tal, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra consulta más. Vamos a ver algunos archivos mientras pueden estar consultando. Voy a estar abriendo un archivo, permítame un momentito. Pero pues tenemos este tipo de elementos, así tenemos lo que es que hizo estudio de simulación. Vamos a verlo cómo lo fue este estudio de simulación. Sé que también pueden estar muy ansiosos de aprender algo así puntual, ¿no? En general. Y sé, pero a veces yo les voy enseñando y se pierden. A veces, no sé, a veces me han dicho, quiero simular esta máquina de principio a fin. Les he llegado a enseñar, pero se pierden. A veces yo me quedo al final enseñándoles cómo se simula una sola pieza. Y eso es lo que a veces un poquito me da un poco de miedo en sí con ustedes. Muchos vienen así, como les digo, vienen con una máquina en la idea. Yo intento darles las bases en sí para poder generarlo y si hay tiempo lo generamos en sí de cero. En el último curso se hizo tal vez una parte de una caja deductora, ¿no? Y se pudo realizar, sí, casi sin problema. Y se enseñó incluso una calculadora muy interesante para tipo de engranajes hipoides, así con SolidWorks que pudimos generarlo, teniendo algunos detalles, ¿no? Y entonces, como les digo, a veces llegan, sí, sí entiendo que son muy ansiosos para hacer un tipo de pieza, pero a veces les enseño, se pierden, sinceramente. A veces termino enseñándoles la simulación de una pieza, pero vamos a intentar de la mejor manera. Y sí, tienes razón, se podría dividir ese curso en módulos. ¿Ha pensado? No ha habido tiempo un poquito de estructurar por mi parte en sí, porque a veces estoy sin tiempo. Pero sí, esencialmente, por ejemplo, la empresa de SolidWorks lo divide, ¿no? En 3 meses de chapa metálica, 2 meses de piezas soldadas, 3 meses de herramientas de moldes, 3 meses de simulación básica, otros 2 meses de simulación avanzada. Imagínense qué tiempo, ¿no? Qué tiempo puede ser. Pero vamos a hacerlo más, como les digo, más que todo para la realidad en sí boliviana, puede ser. Simulación de corte por cizallamiento. Corte como tal, no llega a ser ese tipo de simulación SolidWorks. A ver si dinámicos. Podemos llegar a así que se simule que se corta. No en sí, no te lo hace en sí SolidWorks. Vamos a ver los procesos de simulación que tiene.
Pero sí podemos verificarlo, digamos, un proceso casi en estado de corte y verificar por lo menos que la fuerza necesaria, ¿no? Para poder cortar el material, pero no se va, digamos, representar el corte como tal en SolidWorks, en la simulación, ¿no? Y eso sería una simulación tal vez un poquito específica para lo que es otro tipo de programas que se enfocan prácticamente en ese sector de formación plástica y mecánica de la fractura. Por ejemplo, programas de Form puede ser. Aquí vemos los estudios de simulación que suele tener, ¿no? Estático, estudio de frecuencia, de topología, de diseño, térmico, pandeo, fatiga, dinámica, dinámica lineal. Es bastante, pero si notas, no hay en sí corte. Creo que tampoco ANSYS lo tiene así para que se represente el corte como tal. Pero sí podemos representar el estado de un corte, ¿no? Y verificar, por ejemplo, que por lo menos se vence se llega a vencer el esfuerzo máximo de corte del material. Ya con eso ya podremos estar seguros de que precisamente va a existir el cizallamiento, ¿no? En ese estado sí se podría simular, ¿no? Y bueno, ¿qué dice? ¿Puede enviar un PDF de lo que vamos a avanzar? Sí, claro, se les va a enviar, yo creo, no sé si tienen uno un poco genérico, ¿no? De los temas que se van a ir avanzando. Claro que tal vez, Nelson, tú has debido ver, a veces vienen con videos de YouTube, ¿no? Que han visto, a veces van a ver videos que improvisan. En SolidWorks, en la parte de Motion, se puede improvisar un cizallamiento, si así quieres verlo, se puede improvisarlo. Se puede hacer, digamos, no sé, una cortadora, así ver más o menos que está haciendo contacto, hacer algunas técnicas de ocultar, cambiar de modelo para que se vea el corte, se puede hacer, pero eso ya sería como una improvisación, ¿no? Una animación más que todo. Y sí han visto, sí vienen así a veces, ¿no? Yo he visto en YouTube así que ha hecho, me dicen, no, yo he visto en YouTube, así ha diseñado un engranaje cuando lo hacen mal, así ha simulado una simulación, cuando en simulación van a ver muchos, les funciona, sí sale, pero la simulación te lo va a simular, evidentemente, pero depende de los datos que tú le entregues. Te puede simular algo ideal o algo totalmente, digamos, erróneo. Pero sí va a coser la simulación. Por ejemplo, a veces el tema del mallado en simulación puede ser muy importante. Y eso todos lo toman como en automático nada más. Pero creo que ya hay buenos videos que sí he visto, creo que otros sí lo tratan bien, pero la mayoría que yo veo es que el mallado automático, cualquier tipo de pieza, en algunos sí va a funcionar, claro, pero en cualquier tipo de pieza no se puede. Por ejemplo, aquí en sí, por ejemplo, para este tipo de elemento, las mallas pueden dividirse en tres tipos. Las mallas, por ejemplo, para estructuras se puede dividir en la malla de una dimensión, que es la malla de piezas soldadas precisamente. Las que sean de plancha metálica se puede utilizar la malla tipo shell, que es precisamente para elementos de espesor constante, como las planchas metálicas. Y ya para los elementos 3D se puede utilizar la malla clásica, la única que tiene en 3D, que es la tetraédrica, ¿no? Es la de tipo pirámide, ¿no? De cuatro caras, ¿no? Entonces a veces hay que tener esos cuidados y también inclusive controlarlo con una cierta densidad de malla, tal vez habrías hacer algunos controles. Vamos a ver un texto interesante con la parte de simulación que indica esos puntos, inclusive estos también sacados de sus textos oficiales de SolidWorks para ver algunos detalles importantes. Entonces, eso más que todo se va a enfocar en sí el curso. Y claro, puede haber tal vez cosas que puedan quedar pendientes y podamos estar abriendo tal vez otro módulo posterior para un sector en específico. Por ejemplo, Motion puede ser un sector interesante o poder seguir avanzando la parte de simulación en algunos puntos interesantes, ¿no? Puede ser, no sé, un estudio dinámico tal vez o estático con topología. Se podría tal vez proponer más adelante, ¿no? En ese punto, en esa parte, ¿no? Como lo ven, SolidWorks es muy extenso, ¿no? A veces, eh, a veces muchas personas creen saber de SolidWorks, pero si conversas con algunos profesionales, yo conocí así de otros países y todos me dicen, no, yo conozco el 40% de SolidWorks, yo conozco solamente el 50%. Estoy hablando de gente que trabaja en la empresa de SolidWorks, ¿no? Y es la realidad, es en sí, ese es el caso también, ¿no? Hace bastante, es casi como Excel, ¿no? Nadie domina Excel al 100%, creen tal vez dominarlo, pero sigue habiendo cosas interesantes. Yo, por ejemplo, a veces de SolidWorks, nunca he utilizado, por ejemplo, el Inspection, es otro mundo también, el Composer. Electrical no es mi área, nunca me en sí ha interesado, tampoco lo he querido. Entonces yo también estoy como por el 40, 45%, digamos, en general, ¿no? A comparación. Pero sí, la parte de simulaciones, lo que es ensamblajes, en sí, diseños, y sí, en lo que es diseño mecánico, sí, ahí les puedo estar ayudando.
y vamos a estar avanzando así. Como les digo, cosas interesantes y podemos adaptarlo también a algunas piezas o cosas interesantes que quieren ir haciendo. Entonces, bueno, en eso se podría ir quedando lo que es. Entonces va a durar en sí como en 12 días y si ya entonces puede ser un poquito interesante, podemos hacerlo un par de clases más para avanzar uno que otro punto que hubiera quedado pendiente. Y bueno, en eso podríamos estar quedando si es que no hay alguna otra consulta. Vamos a ver, aquí dice, los datos de malla no están disponibles, la cantidad solicitada no se puede encontrar en el archivo. Aquí se eliminaron, creo, sus datos de mallado de esta pieza. A veces, bueno, a veces en las simulaciones se generan archivos que puede que el antivirus lo vaya eliminando. Eso hay que revisarlo para no tener ese problemita. Se generan varios archivos aquí en las simulaciones. Algunos el antivirus lo puede detectar como peligroso y lo elimina. Y hay que darles algunas excepciones en algunos casos. Depende del antivirus que se tenga. Entonces, bueno, se les va a estar brindando, como les digo, el instalador del 2021. Aunque depende de su computadora, tal vez se pueda enviarles tal vez otro tipo de instalador. Miren aquí en el tema de simulación. Veamos los tipos de mallas en los que se le ha apartado. Esto que vemos acá es un tipo de malla triangular justo para la de SolidWorks en Shell, lo que son de elementos de espesor constante. Es un tipo de malla que, digamos, no pareciera reflejar su espesor, pero internamente ya lo está considerando. Luego tenemos las mallas un poquito más básicas de una dimensión, que es precisamente para las piezas soldadas. Y eso inclusive ahí con algunos tipos de elementos conectores que se representan como mallas en dos dimensiones. Eso lo vamos a estar aclarando durante el curso. Y hay otros elementos que puede haber sido con mallas de dos dimensiones, pero aquí se ve que se le seleccionó como un tipo de malla tridimensional, tetraédricos. Esto parecen también triángulos, pero no, son en sí tetraedros de cuatro caras, son tipo pirámides, ¿no? Interesantes. Y en eso se puede ir en sí dividiendo lo que es las simulaciones, ¿no? Para distintos tipos de equipos. Tanto para hacerlo, simplificar tal vez el coste computacional y hacerlo tal vez de una manera rápida y correcta, sin tener tantos errores, porque eso se puede simular tal vez clásicamente solo con una malla tridimensional. Pero en general puede tardar demasiado, ¿no? En las estructuras por eso a veces se decide, depende del tipo de estructura, simularlo directamente como malla en dos dimensiones, bueno, malla de una dimensión, ¿no? Con elementos como se ven acá donde se considera el perfil constante, ¿no? Pero a veces no puede ser el caso. Y a veces si lo mallas en una malla tridimensional como es esto, puede tardar bastante porque cada punto, cada elemento, punto de conexión, que sería como un nodo, representa a mínimo unas 6 ecuaciones que tendría que ir resolviendo el programa y eso lo puede retrasar bastante. En cambio, como malla de una dimensión, por ejemplo, simplemente las conexiones lo mantienen nada más. Y utiliza en sí en cada nodo 3 ecuaciones. Lo simplifica bastante. Y en sí es lo recomendable, aunque depende del tipo de estructura, para poder, digamos, en sí considerar que la simulación es correcta. Bueno, entonces ahí podemos repasar lo que va a ser el temario, ¿no? Parametrización de diseño para algunos elementos interesantes, parametrizar algunos procesos, técnicas avanzadas de diseño para poder crear algunas piezas con el, no sé, con operaciones de superficies, de cubrimiento, sólidos multicuerpo, que puede ser muy interesante a la hora de aprender SolidWorks. Macros, que podemos automatizar algunos procesos más enfocados tal vez a la parte de planos, podría ser. Se puede hacer una infinidad de cosas con macros. Han de escuchar los macros a nivel de todos los programas, se puede hacer, ¿no? Luego tenemos, vamos a hacer lo que es el proyecto, integración técnicas de proyectos diarios, un proyecto vamos a ir haciendo, y lo que es la parte de simulación. Bueno, eso sería en general lo que va a ser el temario del curso. Pero no sé si hay alguna otra consulta o duda más. De momento cuando arranque el lunes se les va a estar escuchando más o menos, digamos, qué tipo de piezas quisieran generarse, así para poder variar tal vez un poquito el temario y poder ayudarles también en sus proyectos que puedan tener. Nuevamente, bienvenidos a todos en el webinar informativo referente al curso de SolidWorks, intermedio avanzado orientado a diseño y simulación mecánica.
En este apartado que les estoy mostrando ahora es justamente el instalador que se les proporciona cuando ustedes se inscriben en el curso. Cabe mencionar que estos enlaces no son enlaces de páginas web alternativas, o nosotros no mandamos en este caso a páginas de dudosa procedencia en el cual ustedes podrían descargar tal vez el programa más actual, pero implicaría que tuvieran problemas, en este caso virus que se estuvieran induciendo al sistema, y nosotros no queremos perjudicarles en ese ámbito, ¿no? Por eso es que los enlaces que están viendo ahora, por ejemplo en este caso el enlace que tienen acá, son enlaces que nuestra propia institución ha hecho y que están en este caso a nombre del ingeniero instructor del curso. Si ustedes ingresan de manera general, pueden apreciar que los enlaces son funcionales, y como pueden ver, este es el instalador en sí del SolidWorks 2021. Para tener el SolidWorks 2021, por lo menos tenemos que tener como requisito una capacidad, bueno, un sistema de 64 bits con una memoria RAM de 8, por lo menos, es uno de los requisitos mínimos. Ahora bien, yo les comparto, Disculpe, buenas noches. ¿sí? Buenas noches. No se ve su pantalla, señor. Eh, a lo que yo sé, creo que se ve. No sé, ¿alguien más tiene ese problema? ¿Lo pueden corroborar, por favor? ¿Alguien más no puede ver? Si no pueden ver todos, claro, voy a volver a compartir. ¿O es solo problema de una persona? ¿Me pueden verificar, por favor? No sé si me pueden... Bueno, todos me comentan que se puede ver. Estimado, si en el caso en el tuyo no se pueda ver, salí y volví a ingresar. Tal vez tú tienes algún problema en este caso, no suele pasar. A verificarlo, porque sí, la mayoría me comenta que sí se puede ver de manera normal. Ok, gracias, gracias, disculpe. Muy bien. Bueno, en este caso, retomando nuevamente el webinar, como pueden ver, este es el software. Y si se dan cuenta, es algo bastante curioso porque tiene muchos archivos, ¿no? El software en sí, ustedes saben que SolidWorks es un programa bastante pesado, ¿no? Entonces, en esa parte, por eso es que o bueno, en este caso el instructor lo ha separado de esta manera para poder desglosarlo. Y lo recomendable en este tipo de situaciones es que no agarren todo y lo descarguen. Es lo más común que todo el mundo hace, y se van a dar cuenta que actualmente los programas que se pueden compartir sí aparecen de esta manera. AutoCAD también cumple el mismo propósito, en este caso te tiene archivos para que lo vayamos a descomprimir en conjunto. Es recomendable que para este tipo de situaciones y para archivos pesados, lo importante es que ustedes descarguen uno por uno cada archivo, ¿sí? Toma tiempo, pero es lo más efectivo cuando se comparten enlaces por Drive. A veces, si nosotros queremos seleccionar todo y descargar, este sistema se va a descomprimir, y al descomprimirse les va a mostrar, en teoría, va a tratar de descargar el archivo iOS, se puede decir, de todo lo que ustedes tienen que hacer para la instalación, y no va a funcionar de la manera correcta, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante común que se tiene, y lo recomendable es que simplemente ustedes hagan un clic derecho, coloquen la opción de descargar. En este caso, si ustedes lo descargan, pueden verificar que efectivamente van a analizar virus y lo ponen descargar de todos modos. Una vez que ustedes hagan eso, les va a aparecer la opción en donde ustedes puedan descargar para que lo puedan tener a su disposición. Se tiene que descargar uno por uno. Pueden apreciar que cada archivo pesa 1.5 GB, o sea que sí, SolidWorks es un programa bastante pesado. El objetivo de que tengan, bueno, en este caso tienen que descargar uno por uno y tienen que colocarlo en una carpeta. Eso es lo más recomendable, y tienen que llegar aproximadamente de esta manera, ¿no? Como pueden ver, yo lo tengo descargado, pero no todos. Tendría que tener descargado todos los demás para que podamos en este caso realizar la instalación, y se tiene que ver de esta manera, y todos tienen que estar en un solo archivo, no tienen que estar separados. Eso es algo importante que tienen que tomar en cuenta en este caso, para que no haya ningún problema con la instalación. Y ahora bien, ¿en qué consiste el segundo enlace que yo les estoy mostrando? El segundo enlace son los videos de cómo descomprimir e instalar. Como pueden apreciar, los archivos son comprimidos, entonces hay una forma de descomprimirlos de manera general, y se les está convirtiendo dos videos.
uno en donde dice videos pasos para la instalación una vez que ustedes descompriman y la instalación de SolidWorks 2021. En este caso este ya explica todo lo que conllevaría la instalación, todo el procedimiento que tenemos que hacer para poder tenerlo y craquearlo en este caso y lo puedan tener de manera permanente en su sistema. ¿Sí? Primero vean este apartado de video. En este apartado de video, en este caso el instructor les muestra que una vez que tengan todos los archivos comprimidos, la forma de descomprimirlos para que puedan ingresar de manera sucesiva al segundo video, que sería este apartado. Y así es como ustedes tienen que orientarse paso a paso para que puedan tener el programa de SolidWorks en su sistema. ¿Sí? Ahora bien, es sabido que no todos tenemos una computadora de alta gama, eso es comprensible. En alguna situación el instructor les va a compartir también una versión anterior. Se puede decir, si no me equivoco, él les comparte la 2018, ¿no? Entonces se les va a compartir esa versión. Hay personas que quieren una versión superior. El instructor en este caso se va a dar el tiempo para poder compartirles también algún software un poco más adelantado. Según el criterio del instructor, el 2021 es un software estable en donde se puede trabajar sin ningún problema y tanto la versión anterior, que sería la 2018, que también les podría compartir, o la versión superior, la funcionalidad sigue siendo la misma, ¿no? Es prácticamente como si fuera AutoCAD. AutoCAD sigue siendo funcional, no importa el año en el que estés manejando el sistema. Si eres bueno haciendo los proyectos o estés haciendo los diseños, pues no afecta en nada tu desempeño, en este caso manejando el programa. Claro que sí tiene algunos nuevos atajos, alguna otra característica especial, pero fuera de eso sigue siendo lo mismo. Así que esto es lo que nosotros compartimos como institución. En este caso, como pueden ver, son enlaces hechos por nuestra propia autoría para que ustedes puedan tenerlo y se eviten de ir a páginas que pueden ser peligrosas y nocivas para su sistema. El curso inicia de manera oficial el día lunes. Pueden aprovechar e inscribirse todavía con el precio promocional y el horario de ingreso a las clases es en el mismo horario que estamos ingresando al webinar informativo, que es de 8:30 de la noche a 10 de la noche, va a ser de lunes a viernes y en este caso las clases se van a grabar y se les va a compartir el enlace para que puedan ver, ¿no? Al día siguiente de cada curso. Es decir, iniciamos el día lunes y el día martes ya se les va a compartir en el grupo para que lo puedan ver, ¿no? Ese es un punto importante a aclarar. ¿Alguien tiene alguna consulta o dudas respecto a esta parte? Si es tan amable, yo con gusto le voy a contestar.